la asambleísta Jimena Peña, proponente de esta ley. Tiene la palabra la asambleísta Jimena Peña, por favor. Gracias, presidente, colegas legisladores, ciudadanos y ciudadanas que siguen este debate. En este momento voy a proceder con su venia, presidente, a explicar el informe para segundo debate que fue aprobado en julio de 2018. Los principales hitos, colegas legisladores, de este informe es, por ejemplo, que el mismo establece una diferenciación sustancial entre error judicial, negligencia y error inexcusable, garantizando así la aplicación del principio de debida diligencia. También esta reforma elimina la limitación para recurrir las resoluciones o sentencias en materia contencioso-administrativa y tributaria, para cuyo efecto se crean jueces de primera y segunda instancia para estas materias. También se establece que las pasantías que deberán realizar los egresados de Derecho como requisito previo a su titulación sean remuneradas de manera obligatoria en ejercicio del derecho a una remuneración justa. Además, se elimina la restricción para que aquellos profesionales del derecho que sean servidores públicos puedan ejercer patrocinio legal. Además, se concede al Consejo de la Judicatura la autonomía en el manejo y la adecuada administración de sus archivos judiciales. Vamos a explicar ahora punto por punto, hito por hito, de manera más detallada. En lo que respecta al error judicial, con esta reforma, colegas legisladores, se diferencian las figuras de error judicial, negligencia y error inexcusable, con el fin de reforzar la normativa vigente respecto a la responsabilidad de los jueces por el perjuicio que puedan causar a las partes por su mal actuar, garantizando así la aplicación del principio de debida diligencia en los procesos judiciales. Para este propósito se agrega en el párrafo final del artículo 15 de la ley vigente, que tiene el principio de responsabilidad de los jueces y su alcance, se añade la frase error judicial. Además, en el artículo 32 se define error judicial. En la figura de error inexcusable se modifica el artículo 109 en sus numerales 7 y 8 y se incorpora el artículo 109A y el artículo 114A. La reforma a estos artículos se encuentra acorde a lo dispuesto a los artículos 178 y 181 de nuestra Constitución y tiene sustento también en la consulta popular desarrollada en mayo de 2011, que otorgó al Consejo de la Judicatura la facultad para sancionar a los servidores judiciales que al desempeñar sus funciones inobserven un mandato legal expreso cometiendo una equivocación. En caso de declararse la existencia del error inexcusable, esto involucra únicamente la responsabilidad administrativa del servidor judicial. Con la reforma, cuando se haya iniciado un sumario administrativo por error inexcusable, se realizará una audiencia pública en cualquier momento antes de dictar la resolución, garantizando a toda hora el derecho a la defensa, al debido proceso y a decisiones motivadas conforme establece nuestra Constitución. Esta propuesta se centra en garantizar el acceso sustancial a la justicia, la independencia judicial de todos quienes conforman esta función y principalmente la integralidad de la justicia. Señores legisladores, es importante mencionar también que la Corte Constitucional, mediante sentencia dictada en julio de 2020, respecto al error inexcusable, le exhorta a la Asamblea Nacional lo siguiente. En primer lugar, fortalecer la independencia judicial, asegurar su actuación responsable conforme a la ley, garantizar el derecho a la defensa, al debido proceso y a decisiones motivadas conforme manda la Constitución. Como podemos observar, pese a que la reforma se alinea en lo sustantivo a lo dictaminado por la Corte Constitucional, es necesario aún hacer mayores ajustes de manera que se cumpla íntegramente con la sentencia respecto a temas como la potestad del Consejo de la Judicatura para actuar de oficio ante estos casos de error inexcusable, lo relativo a la declaratoria previa y demás aspectos especificados por este organismo constitucional en su sentencia.
sobre la creación de jueces de primera y segunda instancia para las materias contencioso administrativa y tributaria. Actualmente, colegas legisladores, la jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria ha sido implementada a través de tribunales distritales de lo contencioso administrativo y tributario de única instancia, incumpliendo el mandato constitucional por no poder apelar las sentencias. Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 8 que toda persona inculpada de un delito tiene derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. En materia contenciosa administrativa y tributaria, los tribunales distritales se encuentran únicamente en las provincias de Azuay, Loja, Manabí, Guayas, Pichincha y Tungurahua, lo cual restringe el acceso a la justicia y limita el derecho que tienen todos los ciudadanos a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos. Por tal razón, el proyecto de ley sustituye los artículos 216 y 218 del Código vigente y establecen que en cada provincia existirán el número de juezas y jueces de lo contencioso administrativo y tributario que determine el Consejo de la Judicatura, quien además señalará la sede de la Judicatura y la circunscripción territorial en la que tenga competencia. En caso de no establecerse, la misma será provincial. Con la creación de jueces de primera y segunda instancia para las materias contencioso administrativa y tributaria, se subsana, señores legisladores, finalmente el incumplimiento al mandato constitucional para recurrir todo tipo de sentencias o resoluciones ante un órgano superior reconocido en el artículo 76 de nuestra Constitución. Sobre pasantías remuneradas, señores legisladores, se sustituye el capítulo 3 del título 7 por pasantías obligatorias para los estudiantes de las facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas. Otro de los aspectos importantes de este proyecto de reforma es lo referente al patrocinio legal gratuito. Nuestra Constitución señala en el numeral 4 del artículo 326 que nadie podrá ser obligado a realizar un trabajo sin recibir a cambio una remuneración. Por ello, la necesidad de reformar el régimen de pasantías obligatorias para los estudiantes de las carreras de Derecho o de Ciencias Jurídicas, estableciendo que las mismas sean remuneradas de manera obligatoria, según el reglamento que para el efecto dictará el Consejo de la Judicatura. Se establece también una excepción para el pago de estas pasantías cuando las mismas se realicen en consultorios jurídicos gratuitos de una universidad pública o privada. Sobre la prohibición del ejercicio profesional a los abogados que son servidores y funcionarios públicos. Señores legisladores, esta reforma elimina la restricción que atenta al derecho al trabajo reconocido por instrumentos internacionales de derechos humanos y por nuestra Constitución, para que los profesionales del derecho, que sean servidores públicos, puedan brindar patrocinio legal con ciertas excepciones determinadas en la ley. Algunas de estas excepciones por las cuales no se podrá realizar este patrocinio en razón de su función se encuentra, por ejemplo, el presidente de la República, el vicepresidente, ministros de estados, gobernadores, asambleístas principales. Finalmente, los servidores públicos no podrán patrocinar causas en las que intervengan las instituciones del Estado, salvo cuando ejerzan su propia defensa. Sin duda, señores legisladores, de este tema podrá nutrirse con los aportes que recibamos dentro de este proceso de segundo debate. En relación al Sistema Nacional de Archivo, de acuerdo a la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura, el Archivo General de la Función Judicial conserva 127 millones de fojas en un área de 5.000 metros cuadrados. El inmueble que se utiliza para este efecto está alcanzando ya su límite. Por lo cual, con esta reforma, se concede al Consejo de la Judicatura la facultad para que emita las regulaciones necesarias en torno al manejo y la adecuada administración de sus archivos judiciales. Con esto podemos evitar gastos innecesarios en adquisición de inmuebles o en la contratación de personal especializado, ahorrando recursos públicos que podrán ser invertidos en pro de la comunidad en estos críticos momentos de austeridad.
Hasta aquí, señores legisladores, los temas medulares del informe para segundo debate que fue aprobado en julio de 2018. A continuación, voy a proceder a explicar el informe para segundo debate aprobado en septiembre de este año. En este informe, colegas legisladores, encontramos 7 grandes ejes. Uno relacionado a la lucha contra la corrupción, otro con el fortalecimiento de la función judicial, uno sobre justicia abierta, el domicilio electrónico y citación telemática, las reformas al Código Orgánico de Procesos, las reformas a la ley notarial y también otras reformas relevantes como son el periodo de lactancia materna, vacancia judicial y régimen disciplinario. Antes de explicar cada uno de los ejes, señores legisladores, quisiera comentarles de manera general que esta reforma trae consigo cambios legislativos para fortalecer la independencia, transparentar la justicia, luchar contra la corrupción e institucionalizar un sistema judicial bajo los principios de justicia abierta. Se cumple, señores legisladores, con el mandato constitucional de regular los estándares de rendimiento y evaluación para jueces de la Corte Nacional de Justicia, notarias y notarios, garantizando así eficiencia, eficacia en la prestación de los servicios judiciales. Los notarios estarán obligados a prestar sus servicios de manera telemática o física, dependerá de lo que decida el ciudadano, salvo en aquellos casos en los que por naturaleza de la causa estas diligencias deban realizarse de manera presencial. La negación de la prestación de servicios telemáticos, en caso que el ciudadano así lo requiera, será considerada como infracción, a lo que acompañará una respectiva sanción. La modernización y actualización integral de los servicios del sistema judicial a través del fortalecimiento institucional y la profesionalización de los servidores, lo que dotará al país de un servicio judicial de mejor calidad y calidez. Dinamizamos con esta reforma la integración y funcionamiento de la Escuela de la Función Judicial. Además, que se faculta la suscripción de convenios con instituciones de educación superior, ONGs y organismos nacionales e internacionales, lo que permitirá contar con operadores de justicia capacitados y especializados. Se reforma el Código Orgánico General de Procesos con el fin de, por primera vez, establecer reglas para la práctica de la citación telemática. Se subsana también la inconsistencia legal respecto al periodo de lactancia de las servidoras judiciales, garantizando el principio de igualdad y no discriminación de nuestras mujeres y madres de familia en condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. En el primer eje, señores legisladores, de lucha contra la corrupción, este tema debe ser más bien un eje transversal común a todas las funciones del Estado, que obligue a las autoridades públicas a trabajar de manera articulada en acciones concretas, eficientes y efectivas para combatir este mal que tanto daño nos ha hecho. Con esta reforma atacamos el problema desde la raíz, enfocándonos en la educación como principal herramienta para cambiar el mundo y erradicar estos problemas sociales. Respecto a la lucha contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción señala que hay que promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados partes, a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculadas con tal ejercicio. El proyecto de ley, entonces, dispone la formación, capacitación continua y especialización en temas anticorrupción para todos los servidores de la función judicial. Los servidores de esta función podrán denunciar actos irregulares o de corrupción. Tendrán protección para hacerlo, garantizando su estabilidad laboral. De igual manera, cualquier persona, natural o jurídica, podrá presentar una denuncia en contra de un servidor judicial por actuaciones que vayan en contra de sus deberes y obligaciones. El objetivo, señores legisladores, es que la función judicial vele por la transparencia y la eficiencia y debe coordinar acciones con los órganos e instituciones regionales, internacionales y nacionales competentes para fortalecer la lucha contra cualquier acto de corrupción. En el siguiente eje, señores legisladores, sobre el fortalecimiento de la función judicial, las reformas planteadas tienen como objetivo aclarar ciertos procesos
evaluar a funcionarios, jueces y notarios, establecer estándares de rendimiento para notarios, fortalecer la institucionalidad de los órganos autónomos y de la Escuela de la Función Judicial. Para esto, señores legisladores, la reforma en el ingreso a la función judicial, por ejemplo, establece que dentro de los concursos, por ejemplo, los postulantes serán calificados sobre los 100 puntos divididos de la siguiente manera: 50 puntos en la fase de méritos y otros 50 puntos en la fase de oposición. En los concursos de méritos y oposición se aplicarán acciones afirmativas que promuevan la igualdad real en favor de quienes por su condición se encuentran en situación de desigualdad, tales como son los grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades, entre otros. También se detalla que la fase de oposición comprende la rendición de pruebas teóricas y prácticas y además se prohíbe las entrevistas. Con esta reforma, queridos legisladores, acogemos también la recomendación que hizo en el año 2016 la Convención Interamericana al Ecuador, en donde esta instancia tuvo varias observaciones al sistema de concursos de oposición y mérito que se realizan en nuestro país. Con estas reformas, entonces, pretendemos disminuir al máximo la discrecionalidad que ha existido en estos concursos con el fin de garantizar que los mejores y hombres de la patria puedan, en efecto, ingresar a la función judicial en base a su mérito y no en base a la palanca o al compadrazgo. Sobre la evaluación de la función judicial también se establece la evaluación a servidores judiciales, que deberá llevarse a cabo cada 3 años con apoyo y control social. El Consejo de la Judicatura deberá expedir el reglamento que establezca los criterios cualitativos y cuantitativos. Se resalta que se evaluará periódicamente el servicio y la productividad de los órganos de la función judicial. El objetivo es garantizar la mejora continua de los servicios judiciales, la especialización y promoción de las personas que laboran en la función judicial. Para la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, modificamos varios artículos, con lo que se busca sanear la justicia de manera integral, garantizar la mejora continua en la calidad de los servicios judiciales, así como la especialización y promoción de las personas que laboran en la función judicial. Por ello, señores legisladores, la reforma plantea que las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia que cumplan 9 años de sus funciones dejen el cargo de manera inmediata, conforme lo dispone la Constitución. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia que dejen su cargo por las causales previstas en la ley serán reemplazados por la conjueza o el conjuez especializado mejor puntuado en la última evaluación dirigida por el Consejo de la Judicatura, garantizando así el acceso a la función judicial de profesionales según sus méritos, sin nepotismo o influencia de algún tipo. Las juezas, jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia deben ser evaluados cada 3 años con el único objetivo de alcanzar la mejora continua en el trabajo que realiza el máximo órgano de justicia ordinaria del país. Y no se evaluará el fallo o la decisión adoptada por el juzgador. Dentro de los estándares del rendimiento, proceso de evaluación y reelección para los notarios, en la reforma se establecen que los notarios deben cumplir con los estándares de rendimiento para garantizar eficiencia y eficacia, estándares que son desarrollados precisamente en esta reforma. Cada 3 años serán evaluados. El incumplimiento de al menos 70 puntos en las 2 evaluaciones será causal de remoción y de inhabilitación para la reelección. Permanecerán en el ejercicio de sus funciones por un periodo de 6 años y podrán reelegirse por una sola vez para la misma u otra notaría si ha cumplido con los estándares de rendimiento previstos en la ley. Se incluye también como infracción la no prestación del servicio cuando debe realizarlo. Y se establece la posibilidad de que los servicios notariales sean prestados de manera telemática. Señores legisladores, respecto a la reforma de la reelección de los notarias y notarios, es importante recordar lo que establece el artículo 200 de la Constitución de la República y el artículo 300 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tal motivo, solicito comedidamente al señor secretario se sirva dar lectura a estos 2 artículos que he mencionado. Proceda, por favor. Sí, señor presidente. Artículo 200, Constitución de la República. Las
notarías y notarios son depositarios de la República, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura, previo concurso público de oposición de méritos sometidos a impugnación y control social. Para ser notaria o notario se requiere tener título de tercero legalmente reconocido en el país y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado por un lapso no menor de 3 años. Las notarias y notarios permanecerán en sus funciones 6 años y podrán ser elegidos por una sola vez. La ley establecerá los estándares de rendimiento y las causales para su destitución. Hasta aquí el artículo 200 de la Constitución, artículo 300 del Código de la Función Judicial. Duración en el cargo. Las notarias y los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones 6 años y podrán ser elegidos por una sola vez. Quienes hubieran sido reelectos podrán libremente participar en los concursos que se abran respecto de otras notarías cuando concluya su segundo periodo. Hasta aquí las disposiciones pertinentes, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señores legisladores, como ustedes pudieron haber escuchado, y voy a recalcar nuevamente la frase del artículo 200 pertinente a esta reforma. Nuestra Constitución establece que las notarias y notarios permanecerán en sus funciones 6 años y podrán ser elegidos por una sola vez. Y en el artículo 300 del Código vigente, por alguna razón, se encuentran 2 líneas que contradicen totalmente el espíritu de la Constitución, ya que establece que quienes hubieran sido reelectos podrán libremente participar en los concursos que se abran respecto de otras notarías cuando concluya su segundo periodo. Es decir, la ley vigente claramente contradice el espíritu del constituyente. Este código vigente, entonces, señores legisladores, tiene una antinomia de carácter constitucional que se contrapone ampliamente al tiempo en que un notario o notaria permanecerá en sus funciones. Es fundamental para mí, señores legisladores, como presidenta de la Comisión de Justicia, transparentar el debate que hemos tenido dentro de la comisión, en la cual se evidenciaron 3 posiciones diferentes, ninguna de ellas con una mayoría que nos permita tener una posición firme en este informe. Y ha sido un pedido de los señores legisladores que estas posiciones se puedan transparentar. Hemos hecho lo propio en el informe y en la ponencia también quisiera tomarme el tiempo para explicar estas 3 posiciones. En la primera posición sobre la reelección de notarios, se establece que quien cumpla los estándares de rendimiento podrá reelegirse por una sola vez para la misma u otra notaría. Es decir, esta propuesta cumple con el mandato constitucional. La segunda propuesta dice que, previo concurso de méritos y oposición, podrá elegirse por una sola vez o para la misma u otra notaría. La diferencia entre esta y la anterior es que esta segunda alternativa establece que para poder reelegirse tienen que enfrentar los notarios un concurso de méritos y oposición. Sin embargo, ambas propuestas conservan el espíritu constitucional de que los notarios puedan ser reelegidos por una sola vez para la misma u otra notaría. Y hay una tercera posición que establece que quien cumpla los estándares de rendimiento podrá reelegirse por segunda ocasión. Es decir, un notario que cumpla con los estándares de rendimiento puede reelegirse para un segundo periodo y podría hacerlo para un tercio de rendimiento. En este sentido, estaríamos hablando que un notario podría permanecer en su cargo un total de 18 años. Estas son las 3 posiciones que se debatieron dentro de la Comisión de Justicia. Me permito presentarlas así de manera detallada para que ustedes puedan referirse a cada una de ellas en este proceso de segundo debate. En lo relacionado a la Defensoría Pública, señores legisladores, se amplían las atribuciones y funciones de la Defensoría Pública con la finalidad de garantizar a las personas el derecho de acceso a la justicia. La Escuela de la Función Judicial coordinará acciones con los organismos de especialización y formación continua y capacitación de la Defensoría Pública. Además, se determina quiénes son servidores de esta institución. En la Escuela de la Función Judicial, señores legisladores, esta reforma pretende fortalecer a la Escuela de la Función Judicial, sus atribuciones, desconcentrando su directiva e integrando a todos los órganos que conforman el sistema judicial a través de la conformación del Consejo Directivo Plural que permita mantener la adecuada coordinación entre el Consejo de la Judicatura y los órganos autónomos.
Esta reforma permitirá complementar los procesos de formación inicial continua y capacitación de los servidores judiciales a través de cooperación con la academia y con órganos del sistema internacional especializados en materia de derechos humanos, debido proceso y mecanismos de promoción y protección de derechos. Este cuerpo colegiado, además, definirá mallas curriculares, planes, programas y proyectos de formación y capacitación cuyo cumplimiento y ejecución queda a cargo del director de la escuela. Además, la escuela mantendrá su competencia exclusiva para la formación inicial, lo que se complementará con la capacitación y formación continua que estará a cargo de la propia escuela y de los organismos de Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. En el eje de justicia abierta, señores legisladores, dentro de la modernización de los estados se han propuesto una serie de herramientas a implementar con el fin de que sus ciudadanos sean partícipes de un sistema político, económico, social y jurídico. La reforma a este Código de la Función Judicial sienta las bases normativas que permitirán la institucionalización de un sistema bajo los principios de una justicia abierta. Fomenta la transparencia y colaboración para que exista mayor cercanía entre la función judicial, abogados y ciudadanos, que permitan mantener una retroalimentación constante entre las partes, ya que solo así lograremos todos y de la mano hacer de la justicia una práctica diaria. Se busca transparentar y permitir el acceso a información útil para la gente, tales como publicación de estadísticas judiciales, rendición de cuentas de cada judicatura, agendas judiciales, sentencias y jurisprudencia, formularios de contactos, entre otros. La comisión consideró que se debe transparentar los procesos de la función judicial, permitiendo el acceso a la información pública y a la apertura de datos adicionales a los existentes a la ley que regula el acceso a la información pública. Por ejemplo, las agendas de las judicaturas, tribunales y cortes, así como estadísticas judiciales, sentencias expedidas y jurisprudencia, procesos de selección de las servidoras y servidores de la función judicial y los resultados de la evaluación de su desempeño, normativa legal y reglamentaria vigente con sus reformas y doctrina. En el eje de domicilio electrónico y citación vía telemática, no podemos, señores legisladores, permanecer estáticos, inactivos o pasivos ante los múltiples avances tecnológicos que todos nos hemos visto obligados a aprender y aplicar en nuestra vida diaria, ya sea para mayor eficiencia de nuestros trámites, para optimizar nuestro tiempo o para facilitar la ejecución de nuestras actividades. Con esta reforma se busca dinamizar aquellos trámites o viejas prácticas que por poco han quedado obsoletas a través del mejoramiento y modernización de todo el sistema judicial. Se crea el Sistema Único de Notificaciones y Gestión de Trámites y el buzón electrónico, con lo que brindamos una respuesta efectiva a las demandas actuales de la sociedad, precautelando la salud y la seguridad de los ciudadanos ante esta nueva normalidad. Con el Sistema Único de Notificaciones y Gestión de Trámites, se permitirá que personas naturales puedan entregar, recibir o enviar comunicaciones y documentación oficial con la finalidad de ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones legales. El ente rector de las telecomunicaciones, gobierno electrónico y sociedad de la información tendrá a su cargo la creación, manejo y administración del Sistema Único de Notificaciones y Gestión de Trámites y tendrá un plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Para ello, el ciudadano requerirá de un buzón electrónico para la entrega y envío de la documentación o trámites administrativos y procesos judiciales. La implementación del buzón electrónico será regulado por la entidad rectora de las telecomunicaciones, la que permitirá la interconexión con todos los organismos y entidades estatales. Deberán llevarse a cabo, por supuesto, las campañas de comunicación necesarias para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Las entidades e instituciones del sector público tendrán un plazo máximo de 12 meses para la creación y funcionamiento del sistema de notificaciones a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
sobre las reformas al Código Orgánico General de Procesos, a fin de precautelar las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a la vez promover una mayor eficacia de la norma, se define la citación, estableciendo la obligatoriedad de publicar las citaciones en la página del Consejo de la Judicatura, así como también que la citación a entidades públicas se realice de manera telemática a través del sistema de notificaciones electrónicas. Esto solventará uno de los mayores problemas al momento de avanzar con un proceso judicial, como lo es la citación. Diligencia que por su arcaica metodología, muchas de las veces, señores legisladores, tarda inclusive más que todo el proceso judicial en sí. Con esto garantizamos a los ecuatorianos la aplicación de los principios constitucionales de simplificación, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal a la hora de reclamar sus derechos ante las instancias judiciales, ya que por primera vez se establecen reglas claras para la práctica de la citación telemática cuando sea imposible encontrar personalmente a un ciudadano o cuando sea imposible determinar su domicilio o residencia. Sobre las reformas a la ley notarial. Señores legisladores, los ciudadanos podrán acceder a los servicios notariales de manera física o telemática. Para ello, el solicitante deberá expresar formalmente la modalidad que desea utilizar. Los servicios notariales telemáticos serán prestados mediante videoconferencia de acuerdo a la naturaleza del acto. Cuando la comparecencia de las partes sea de manera telemática, la petición deberá ser firmada electrónicamente. Se establece cuáles serán los servicios o diligencias notariales que deben realizarse de manera presencial. El Consejo de la Judicatura, en un plazo máximo de 3 meses, implementará la plataforma electrónica segura para la prestación del servicio notarial telemático y expedirá en el plazo de un mes contado a partir de la vigencia de la presente ley el protocolo y regulaciones que permita a las notarias y notarios utilizar otras plataformas y herramientas electrónicas. En otras reformas relevantes, señores legisladores, podemos citar el periodo de lactancia materna. Nuestra Constitución, en los artículos 43 y 332, garantiza a las mujeres derechos reproductivos de maternidad y de lactancia. La importancia de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo de este periodo, que como meta en política pública para el 2021 ha establecido el aumentar del 46.4% al 64% la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Es por ello que, recogiendo la necesidad de impulsar la lactancia materna en el ámbito de la función judicial, la Comisión reformula el numeral 9 del artículo 97, igualando el periodo como lo contempla la Ley Orgánica de Servicio Público, saldando así una deuda social con nuestras mujeres y madres servidoras de tan importante función del Estado que injustamente estaban siendo discriminadas en comparación con el derecho del periodo de lactancia para las demás servidoras públicas. Este fue un importante aporte de la presidenta de la Comisión de los Trabajadores. También sobre vacancia judicial, se acoge la propuesta del Consejo de la Judicatura, el pedido de abogados y demás peticiones ciudadanas, con lo que se retoma la vacancia judicial para los servidores servidores de esta función del Estado, misma que consistirá en 2 periodos de receso de 15 días cada año. Es importante mencionar que se exceptúa de la vacancia judicial exclusivamente a quienes laboran en los juzgados y tribunales y salas de garantías penales generales y especializadas y los juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia. También en el régimen disciplinario, la Comisión resolvió aclarar e incluir nuevas causales en el tema de infracciones leves, graves y gravísimas en las que podrían incurrir los servidores de la función judicial por el ejercicio de sus funciones. Señor presidente, colegas legisladores, queridos ciudadanos que nos siguen, hemos expuesto el contenido de estos 2 informes que han sido realizados por la Comisión de Justicia en el primer y segundo periodo. Yo quiero reconocer en este momento, presidente, el esfuerzo de todos los legisladores que han integrado estas comisiones durante estos 2 periodos, a sus equipos técnicos que han hecho un enorme esfuerzo para en este momento presentarle al Pleno de la Asamblea Nacional estos 2 informes que, como se ha podido evidenciar, tiene importantes reformas al Código Orgánico de la Función, de la función judicial. La transparencia, la lucha contra la corrupción,
el ánimo de garantizar una justicia independiente son motores primordiales dentro de este proceso de reforma. Por tal motivo, señores legisladores, les invito a que durante este debate podamos nutrir este esfuerzo que hemos realizado. Muchísimas gracias, presidente, señoras y señores legisladores.